¿Te imaginas sacar cortes así de precisos con una plantilla que puedes hacer en minutos? Hola, yo soy David y hoy te voy a enseñar cómo hacer dos plantillas para la sierra de mesa que te van a cambiar la forma de cortar madera. Vamos a construirlas desde cero, paso a paso, y al final verás cómo hacer piezas increíbles, desde hexágonos cónicos hasta uniones en ángulo perfectas. Y ojo, porque al final te muestro un par de proyectos que no vas a creer que salieron con estas plantillas tan simples. Así que ¡vamos al lío! Hoy te voy a mostrar cómo hago unas plantillas muy fáciles, muy prácticas y muy chulas para la sierra de mesa. Así que primero de todo voy a presentarte los materiales que voy a utilizar y ya verás que si yo la puedo hacer, tú también. Aquí tengo unos tableros de contrachapado fenólico. Esto puedes utilizar cualquier tipo de tablero que sea estable o contrachapado o MDF o algo así que sea estable, ¿vale? Para que tengas una buena base para las plantillas. Entonces, vamos a necesitar, aquí tenemos un pie de rey o calibre, que bueno, si no puedes utilizar 1 metro, tampoco hace falta ser súper mega preciso. Tenemos una atornilladora eléctrica y taladro, que también podemos utilizar si no un destornillador. Unas brocas que no son esenciales pero nos irán bien, un avellanador. Aquí tenemos adhesivo de cianocrilato y su acelerador, que bueno, si no se puede sustituir por una cinta de doble cara o algún tipo de adhesivo rápido, alguna cosa así. Aquí tenemos dos sargentos pequeñitos, que esto es opcional, pero son muy baratos, muy accesibles, fáciles de encontrar y van a ir muy bien para estas plantillas. Luego aquí tenemos unas arandelas que luego veremos para qué nos sirven y tornillos de varios tamaños, ¿vale? Esto ya va a depender del grosor de las maderas que utilices para las plantillas. Gafas de protección, mascarilla y protección auditiva. El cepillo evidentemente no es necesario, pero siempre me gusta tenerlo a mano para ir limpiando cualquier polvo o virutilla que se nos quede por ahí, ¿vale? Así que estos son los materiales que voy a utilizar. Y ya ves que no hay nada complicado, nada raro, nada muy especial. Así que todo muy al alcance, que o tendrás por el taller o por casa o podrás conseguir fácilmente. Para saber la medida que necesitamos de anchura de las plantillas, porque de largo pueden ser lo que tú quieras, depende de las piezas que vayas a cortar. Contra más larga sea la plantilla, pues más largas vas a poder cortar las piezas. Entonces, vamos a mirar la anchura, ¿vale? La plantilla tiene que ir sobre esta guía, de manera que vamos a medir la distancia que tenemos del disco a la ranura, ¿vale? A la guía esta, que en este caso tengo 15 centímetros. Entonces ya según tu sierra de mesa tendrás que hacerla de una distancia u otra, ¿vale? Entonces, como vamos a usar las dos caras de la plantilla para hacer diferentes tipos de cortes, bueno, de hecho vamos a hacer dos plantillas y vamos a usar las dos caras de ambas. De manera que bueno, tenemos que tener en cuenta la distancia hasta el disco y la distancia de la ranura. En total son 17, ¿vale? En el medio serían unos 16, así que necesitamos por lo menos 32. De acuerdo, entonces 32. Siempre si puedes, yo te recomiendo, o al menos es algo que yo hago,
que siempre cortes un poco más de la distancia para que luego puedas ajustar si te falta algún trocito. Vamos a hacer dos plantillas, las dos del mismo tamaño. Primero de todo, protecciones. No es una super mascarilla, de manera que para gases y cosas así no nos va a servir. Pero bueno, para polvo, virutillas o eso, que es lo que nos va a hacer la sierra, es suficiente. Gafas, sobre todo, muy importante. Protección auditiva. Si encima va con música, mejor. Entonces vamos a cortar las dos plantillas, que serán la base, y luego vemos cómo lo hacemos. Vamos a cortarlas. Una vez tenemos las dos bases hechas, vamos a necesitar dos listones que encajen aquí, pero que encajen muy bien, de manera que vamos a tomar esta medida de la regata y vamos a cortar dos listones exactamente de esta medida. No nos interesa que tenga ningún juego para que la base, la plantilla deslice muy bien y sea muy exacta. Tomaré la medida con el pie de rey o calibre, si no lo tienes, pues tómalo con una cinta métrica o una regla o lo que sea, pero intenta ser preciso para lo dicho, que no vale la guía. Tenemos 16 milímetros. Vale, entonces 16 milímetros. Lo que necesitamos es dos listoncitos, uno para cada plantilla. Entonces vamos a hacerlo de 16 milímetros y vamos a ver la profundidad que necesitamos, porque igual este tablero creo que es de 14 milímetros. 15. El tablero es de 15 milímetros. Así que igual nos sirve con un corte para las dos. Si lo hacemos a la mitad, vamos a ver la profundidad que tiene. Vale, tiene una profundidad de casi 8 milímetros. 8 por 2,16. Van a quedar muy cortas, porque si hacemos 15 menos 3 milímetros va a ser... bueno, no puede estar bien. 6, 12, 15... Venga, vamos a probar a ver, y si no, pues cortaremos otro y listo. Vale, es demasiado ancha, así que vamos a ajustarlo un poquito. Vale, tenemos el listón que nos encaja en la guía, ¿vale? Que desliza, porque necesitamos que deslice, pero si te fijas no tiene nada de juego. Lo que se mueve es la pieza esta, que es móvil, el carro, pero el listón que hemos cortado no se mueve nada, ¿vale? Prefiero, como lo he hecho, o sea, cortarlo un pelín más ancho y luego hacer los microajustes para que tengamos esto. Vale, tardamos un poquito más, pero tardas más si la cortas más pequeña y tienes que cortar otra pieza, otra pieza, otra pieza. Vale, así que listo, lo tenemos así. Ahora, si te fijas, esto evidentemente la
la base de la plantilla tiene que tocar de manera que esto no puede sobresalir tanto, así que vamos a aprovecharla, vamos a cortarla por la mitad y nos va a servir para las dos. Vale, pues ya tenemos cortadas las dos piezas para poner las plantillas. Entonces, lo que nos interesa, ¿ves? Es que entren en la guía, pero que queden por dentro. ¿Vale? Eso es lo realmente importante. Que entren, bueno, le pondremos un poco de cera que luego ya verás que deslizan muy bien. Y lo importante es esto, que no sobrepase la ranura, para que así cuando pongamos la plantilla apoye perfectamente en la mesa y nos haga bien la función, evidentemente. La puntilla, Bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer es hacerle unos taladros a lo largo de estas piececitas para luego atornillarlas a las bases. Vale, el taladro que le vayamos a hacer va a depender de los tornillos que vayamos a utilizar. En este caso son de 3,5 de grosor. No tengo broca aquí de 3,5, pero la de 3 que ya es suficiente. Entonces asegúrate de que los tornillos sean del largo adecuado, que no vayan a sobrepasar la plantilla y nos pinchen luego todas las maderas. Vale, de manera que bueno, estos son un poco justitos, así que vamos avellanaremos un poco la pieza para que entre entero el tornillo y no nos roce con la base de la sierra de mesa, pero justito para que no nos pase por afuera, si no tendré que buscar unos tornillos más cortos. Vamos a avellanar los orificios. Entonces, para saber la medida y no pasarnos, vamos poco a poco. Y lo que hace es presentar la cabeza del tornillo. Aquí aún nos falta. Un pelín. Vale, ahí ya nos entra justo. Vale, ahora es cuando vamos a usar el cianocrilato, que es como un superglue, y el activador. Esto lo que hace es que seque, el adhesivo seque en segundos, súper rápido, entonces va muy bien para estos casos. Si no lo tienes no pasa nada, puedes usar cinta de doble cara, de esta que pega por los dos lados, o algo así que sea rápido, porque así pegaremos la guía, digamos la pieza que entra en la guía a la plantilla y luego la atornillaremos, pero así será más fácil porque ya la tendremos en una buena posición. Entonces primero vamos a limpiar la parte donde vamos a pegar las piezas, que será aquí contra aquí. Y vamos a usar las arandelas o alguna piececita para que nos suba un poco la pieza esta del carril y haga contacto con la plantilla. Entonces, para ponerlo bien,
Vamos a bajar la sierra, la vamos a esconder y lo que vamos a hacer, para que así nos quede lo más recta posible, aunque luego la vayamos a cortar, la plantilla, vamos a hacer que nos quede lo más recta posible. Entonces nos vamos a apoyar en la guía paralela, ¿vale? La vamos a poner de manera que no llegue a tocar el disco, o sea, el disco, mira, si lo subo, ¿vale? Está un poco por aquí, porque nos interesa cortar la plantilla a medida justa para que luego las medidas nos vayan bien. Y bueno, igual tienes la duda de por qué la he hecho aquí en vez de aquí, en esta ranura, que de hecho sería mejor en esta, puesto que esta parte no se mueve y esta tiene un ligero juego porque es el cable, ¿ves? Esta pieza es móvil, entonces por eso tiene un ligero juego. No está tan bien hecha como estas piezas que estamos haciendo. Vale, la hacemos aquí porque cuando el disco se inclina hacia este sentido, hacia aquí. Entonces, para tener la medida de las piezas, con el ángulo que queremos cortar, o recto o lo que sea, nos va a ir bien tener la medida, digamos, del corte más ancho, si cortamos en ángulo. Entonces, si lo cortáramos por ahí, sería al revés. Entonces tendríamos la medida de la parte interior. Y así con la parte exterior, que es la ancha, que es normalmente la que nos interesa y con la que tenemos referencia, pues nos irá mejor. Así que por eso lo hago en esta ranura y no en la otra. Entonces vamos a poner las arandelas para que nos suba la pieza. A ver si es suficiente. Vale, la repartimos más o menos y la ponemos aquí. ¡Buah! Perfecto, perfecto. Así la tenemos como 1 milímetro más o menos por encima de la base de la mesa. Entonces, lo dicho, yo en este caso voy a usar cianoacrilalato con activador para que sea más rápido, pero tú puedes usar cinta de doble cara o cualquier cosa que sea rápida para que así lo puedes sacar. Y si es más lenta, pues tardarás más, pero se puede hacer igual. Entonces, antes de todo, porque para hacer esto necesito tener la referencia de dónde va para poner el activador en una parte y el adhesivo en la otra. De manera que me voy a marcar dónde va la pieza. Vale. Entonces la pieza va por aquí. Para poner el activador tampoco hace falta ser súper preciso, pero si tampoco quiero untar toda la pieza y malgastar el producto. Vale, pues reparte un poco de adhesivo. Opa. Vale, y ponemos el acelerador aquí. De manera que esto va a ser un pegado ultra rápido, ya verás. Vale, a ver, ¿dónde estás? Aquí, entonces lo apoyamos, presionamos unos segundos
y vamos a moverla. Exacto, vamos a asegurar que desliza bien. Genial. A veces al ser tan delgadita la pieza igual se tuerce un poquito allí y allá, así que antes de que se nos adhiera del todo nos aseguraremos de que desliza bien. De acuerdo, entonces listo. Vale, ya la tenemos súper fija y ahora, aunque la atornillaremos y eso es lo que le dará la solidez, al menos ahora ya sabemos que está en su sitio perfectamente. De manera que vamos a dejar esta por aquí y vamos a hacer lo mismo con la otra. Ya podemos sacar las arandelas y vamos a poner tornillos. Justito, muy bien. Si te fijas, siempre es mejor hacer el orificio justo del grosor del tornillo, porque si no lo que hace es eso, cuando intentas, cuando el tornillo llega a la otra pieza, te saca esta, porque al hacer fuerza también aquí, entonces si es de la misma medida no te la saca, directamente aprieta aquí. Entonces, bueno, como no tenía de 3,5, 4, podría haberlo hecho de 4, lo que pasa es que bueno, le da un poco de juego, tampoco quería juego, así que bueno, no pasa nada. Si te pasa esto, lo que hace es, cuando te la escupe un poco, lo vuelve a sacar y lo vuelves a meter. Y ya está, te aseguras que está bien. Mira, este por ejemplo ha quedado un poco fuera, pues lo vuelves a sacar y lo vuelves a meter y ahora ya lo tienes a la medida. Vale, vamos a hacer lo mismo con la otra. Recuerda que la largura de la plantilla la escoges tú según las piezas que quieras cortar. Pero bueno, como son unas plantillas que si las haces bien y con buen material te van a durar, pues está bien que las hagas largas por si quieres hacer, así tienes opción de hacer piezas más largas. Pero bueno, que si solo trabajas con piezas muy pequeñas, pues igual también es más sensato que las hagas más pequeñas, así no te ocuparán tanto espacio en el taller. Eso ya depende de ti. Vale, cojo ahora una lija fina y voy a lijar un poco las esquinas de manera que entre y salga mejor en la guía. Y ahora le aplico un poquito de cera en los laterales para que deslice bien por el carril. De paso no es obligatorio, pero pues ahora verás que el movimiento es muy suave si le pones cera. Limpiamos un poco por la base si es que nos ha quedado, para luego no dejar toda la mesa pringada de cera. Bueno, ya tenemos las dos plantillas aquí preparadas. Ahora, como te he dicho antes, las vamos a cortar. ¿De acuerdo? Entonces, primero de todo, porque vamos a hacer... Cada plantilla va a tener dos cantos
y lo vamos a aprovechar los 4. Cada una tendrá un ángulo, así podremos hacer diferentes proyectos, preparaciones, piezas. Pero vamos a comprobar que entra y desliza bien. Vale. ¿Ves? Ahora con la cera desliza muy bien. El juego que tiene es por el carro, pero en verdad está muy bien. Así que bueno, está muy bien. Perfecto. Vale, en la primera plantilla vamos a hacer un corte recto, o sea, digamos con el disco a 90 grados respecto a la base, y en el otro lado 45 grados, ¿de acuerdo? Así que primero vamos a hacer el recto. Vale, ¿ves? Nos ha sobrado un trozo. Como te dice, es importante que sea la pieza un poquito más larga, porque ahora sabemos que poniéndola por la guía tenemos el corte justo en este eje. ¿Vale? Eso nos irá muy bien para hacer las piezas con buena precisión. Ahora vamos a cortar el otro extremo. Entonces el otro extremo lo haremos a 45 grados. ¿Vale? Podemos... Aquí tenemos referencias, pero va muy bien si tenemos para comparar una herramienta como esta. ¿Vale? Esto te mide el ángulo que cambias del disco. Si no tienes un aparato tan sofisticado como este, lo puedes hacer con una falsa escuadra. Entonces mides el ángulo, ¿vale? Mides el ángulo y lo apoyas en el disco para que te haga lo que necesitas. Entonces, esta pieza la ponemos primero en la base y le damos a 0. ¿Vale? Esta es nuestra referencia para decir que esta base está a 0. Pero... no. A ver, pues aquí. A ver... 0. Bueno. Igual tampoco es de máxima precisión ni calidad esta herramienta en concreto. Y ya ves que no quiere el par. Ahí la tenemos a 0. Ok. Entonces, vamos a ver si aquí efectivamente está a 90 grados. ¿Vale? Perfecto, lo tenemos aquí genial a 90 grados. Entonces, ahora lo que queremos es ponerlo a 45. Lo voy a cambiar de lado para no aplastar la máquina. Vale. Bueno, tampoco hay que ser tan tiquismiquis. Entonces, ahí debería estar a 45. Vale. Bueno, tampoco es súper mega exacto, pero ahí lo tenemos. Vale, hay 45 grados. De manera, vamos a bajar el disco. Vamos a necesitar otra captura. Entonces ahora vamos a cortar este lado. Si puede ser, estate un poco más pendiente que yo a veces de lo que hago, porque mira, ahora me olvidé de poner las gafas. Así que nada. Bueno, tenemos la primera plantilla, ¿vale? Esta plantilla ya la tenemos hecha y tenemos un lado a 90 grados y otro a 45. Así que esta está lista. Ahora vamos a volver a sacar el disco, volvemos a poner la herramienta de medición que, como ves, ya mide lo que le apetece.
Bueno, 2465, vale, está bastante bien. Y bueno, igualmente la podemos volver a graduar a 0. Vale, muy bien. Y vamos a cortar. Esta vamos a hacer un lado a 22,5. 22,5 que es la mitad de 45. Y vamos a hacer el otro lado a 30 grados. Vale, entonces. Ahí lo tenemos. Casi milimétricamente. Vale, suficiente. Entonces. Vamos a cortar un extremo de la otra plantilla. Vale, pues ahora lo vamos a poner a 22,5. Bueno, que será 90 menos 22,5. Vale, aquí tenemos 60. Muy bien. Vale, 67,5. Bueno, casi que cuando la apretas y eso es casi imposible. Vale. Listo, lo tenemos. Entonces, sí, exacto, lo que nos marca aquí 22,5. Lo que pasa es que mira, lo hago con esto y te muestro por qué. Porque si ves aquí cómo va esto, tiene parado a 45 y a 0. Entonces en 45 o en 0 es fácil ajustarlo, pero ya ponerlo a 30 exacto o sobre todo a 22,5, porque 30 todavía la marca te llega, pero 22,5 mira la distancia que tiene, entonces tiene que hacer más o menos. Así que bueno, contra más aproximado lo hagas, mejor te saldrán luego las piezas. De manera que por eso te digo que lo hagas con esta herramienta. Muy bien, pues ya tenemos las plantillas hechas. Tenemos una que tiene aquí 90 grados y 45. Y la otra que tiene 22,5 y 30. ¿Vale? Y ahora, a dormir. Dejaba. Ahora querrás saber para qué carajos hemos hecho esta plantilla, ¿verdad? Pues aquí al lado te dejo 2 vídeos con unos ejemplos prácticos de proyectos alucinantes que podemos hacer. Así que ¡a por ellos!